Bienvenidos, buenas noches una vez más a esta transmisión que organiza la Confederación Iberoamericana de Cristo Rey. Es un gusto verlos acá presentes, tanto a los nuevos adherentes como a los que nos siguen semana tras semana. Les recordamos que la idea de realizar estas transmisiones pues, es llevar un poco a esa, pues, obviamente, tomar en cuenta día a día pues nuestros principios, tanto religiosos, políticos como de la tradición, y que pues obviamente no los podamos olvidar y que veamos en las gentes, en las biografías que nosotros analizamos, pues que a pesar de que existen realidades adversas, realidades que pues están llenas de violencia, oscurantismo, persecución, siempre hay alguien que puede levantar la mente, la atención, la fe en nuestro Señor Jesucristo, y que es esa fe, esos ideales, esa razón, la que nos va a levantar y la que nos va siempre a seguir adelante, la que nos hace afrontar las adversidades, nos hace triunfar. Este es el caso de la persona que vamos a analizar, que es Sir Oswald Mosley. Ustedes generalmente cuando escuchan acerca del fascismo se les viene a la cabeza, obviamente, etc. Pero lo digamos, del lado británico, ¿quién había? Seguramente debe haber, sí, efectivamente, varias personas, y uno de sus grandes dirigentes, principales dirigentes, pues es Sir Oswald Mosley. A continuación, nuestro camarada nos va a dar una reseña biográfica y ya comentaremos más adelante. Les dejo y pues es un gusto que nos acompañen. Adelante. Buenas noches, camarada Hedrick. Sí, como tú mencionas, no nos viene a la mente prácticamente del lado británico una figura, digamos, fuerte en el fascismo. Digamos que está ocultada en la historia, ¿no? O sea, no se menciona mucho, pero Sir Oswald Mosley era un caballero descendiente de una importante familia de origen irlandés, terratenientes, y él empezó en la política muy joven. Como dice la presentación, estudió en el colegio militar, en un muy importante colegio militar de Sandhurst, y participó en la Primera Guerra Mundial. Ese es el primer, digamos, paralelismo que podríamos encontrar con Adolf Hitler, pero en el lado británico. Él participa en la Primera Guerra Mundial, también resulta herido en la Primera Guerra Mundial. A raíz de esa herida, pues es que toda su vida tuvo una cojera. La parte final de la guerra se tuvo que hacer trabajo de administrativo, porque pues ya ese dolor que le producía esa herida pues ya no le permitía estar en el frente, pero estuvo en el frente de este personaje. Cuando él termina la Primera Guerra Mundial, se interesa por la política y entra en el Partido Conservador en 1918 y sale electo como miembro de la Cámara de los Comunes. Recordemos que en Inglaterra hay dos cámaras, como en México, ¿no? Digamos, como en Estados Unidos. Digamos la Cámara Baja y la Cámara Alta. La Cámara Baja se llama la Cámara de los Comunes, la Cámara Alta la Cámara de los Lores. Entonces él sale, como que dice, electo diputado, digamos, con el lenguaje en México. Y pues es el diputado más joven en su época. A partir de ahí, digamos que por discrepancias con el Partido Conservador, se vuelve independiente y después se suma al Partido Laborista. En su momento fue como, digamos, estar en un partido en donde había personas con las cuales estuvo junto a él en el frente de batalla, pero se da cuenta pues, que no es la respuesta. El Partido Laborista, pues, digamos que es el partido con tendencia izquierdosa en Inglaterra. Entonces, a partir de ahí,
renuncia también, y empieza un giro al fascismo. Empieza él a estudiar y empieza a visitar los movimientos fascistas en Europa, y es donde se hace amigo de Mussolini y empieza a frecuentar a estos personajes. En 1932 funda la, si gustas pasen la siguiente, en 1932 funda la Unión Británica de Fascistas, y que es la unión de varios partidos pequeños nacionalistas, y le llama también las camisas negras, emulando a las camisas negras de Italia. Ese partido fue en esencia anticomunista y con una tendencia autárquica. ¿Qué significa autárquica? Pues que buscan que no dependan del exterior, de la balanza comercial. Entonces, él tenía esas ideas. Por eso tuvo problemas en los anteriores partidos, porque sus ideas eran muy sui generis. Y él se da cuenta de que el fascismo es la respuesta. Llegó a tener 50.000 miembros de ese partido, aunque ya el gobierno ya los estaba, digamos que, hostigando. En las reuniones que hacían, donde él daba sus discursos, todavía hay en internet muchos de sus discursos, y se nota que tenía madera también de orador. Su símbolo del bug es un rayo. Es muy interesante. Sin embargo, pues el gobierno estuvo atosigando. ¿Por qué? Porque los que estuvieron presionando demasiado fueron el sector comunista y el sector judío hacia la formación de este partido. Y desgraciadamente empieza la guerra y declaran prohibido el partido en 1940 y lo encarcelan y lo acusan de colaboracionismo. Debemos recordar que la parte digamos personal de Oswald Mosley, al morir su primera esposa, se casa con una segunda esposa que se llama Diana Mitchell, y la boda se dice que fue en la casa del mismo Joseph Goebbels, y fue un testigo de honor, pues, a Adolf Hitler. Entonces, a partir de ahí, pues prácticamente por esa razón los encarcelan a ambos. Ella, su segunda esposa, embarazada, pues no esperaron que tuviera su bebé, y pues prácticamente también la encarcelan junto con él. Y pasa el resto de la guerra, pues, encarcelado. Y a partir de 1943, pues en arresto domiciliario. Y pues ya, desgraciadamente la guerra termina, no pudieron hacer gran cosa. No nomás fue arrestado él, también fueron arrestados sus compañeros más importantes de GUG. Y pues termina la guerra. A partir de eso, pues tratan de fundar una editorial, Crown Books, y su esposa Diana, pues también funda un periódico que se llama El Europeo. Los impulsos ya de Mosley, pues, era de la unificación de Europa y también de evitar la inmigración. Ya después de la Segunda Guerra Mundial se empezó a ver cómo la inmigración de los países antes pertenecientes a la Commonwealth de Inglaterra, pues empezaron a emigrar mucho a este país. Entonces él empezó a hablar sobre ese problema. Por eso en 1947 funda el Union Movement, es una unión corporativa que defendía la integración europea y el control de la inmigración. Pasamos al siguiente. Ya en posguerra, como salió de Inglaterra en 1951, se trasladó a un tiempo a Irlanda, no logró sentar cabeza, digamos que había presión todavía del gobierno inglés hacia él, y pues tiene que emigrar a París. Ahí escribe su biografía y se retira ya de la política definitivamente en 1968. Ya como dato histórico, pues en 1977 fue nominado como rector para la Universidad de Glasgow. Y pues básicamente ese personaje. Podemos ver en las imágenes el símbolo fascista de su organización. Podemos ver cómo tenía pues también su empuje y también su arrastre. Tenía su grupo paramilitar y todo, y había bastantes personas que estaban frecuentando el fascismo en el lado inglés.
Otra cosa hubiera sido si este sector hubiera ganado fuerza y hubiera podido cambiar los destinos de la guerra, pero desgraciadamente a este personaje pues, le tocó estar prácticamente encarcelado durante toda la guerra. ¿Alguien que quiera comentar algo? Sí, claro, pues es evidente, ¿no? Que pues no iban a dejar crecer pues dentro de su territorio, Inglaterra o en general toda la isla de la Gran Bretaña, pues disidencias tan importantes y que tenían grandes adeptos, ¿no? Porque no solamente él era pues un político, sino que él era pues, de la nobleza, él era Sir, tenía un rango de nobleza, y junto con él había muchos nobles. De hecho, cuando Rudolf es atrapado, pues es cuando él iba a buscar pues, a esos aliados ingleses que estaban allá. Y sí hicieron mucho, y esto obviamente es muy noble y pues hasta heroico todos los intentos que hicieron, más si se sabe que estaban dentro, ahí en el corazón de todo el Imperio Británico, que en ese entonces pues, era el más pujante de todo. Él era el poder hegemónico. O sea, ahí está la cuna de la masonería y bueno, en general de toda la minería, el cine de Londres, el sector financiero de Inglaterra. Y a pesar de todo eso, tuvieron grandes avances, ¿no? Todo gracias a que, pues obviamente, a que el nacionalsocialismo en esta fase política económica, que es el mismo fascismo, pues siempre está pegado al pueblo, a las necesidades del pueblo, a los que producen valor del pueblo. Y por eso es lo que principalmente le va a dar el impulso a todos los movimientos fascistas. Por eso es que continuamente tienen que estar siendo comandante fascista, socialista, antinacionalismo en general, porque pues una forma de poner un ingrediente ideológico a la sociedad. La sociedad se da cuenta de que tenemos que seguir a estos judíos, esclavagistas, apátridas, que solamente buscan soterrar a la soberanía nacional, obviamente nosotros. Pues tenemos que levantarnos, y eso es lo que históricamente nos dan todos los movimientos nacionalistas, y en este caso todo el fascismo, que el pueblo se puede apoderar pues, realmente de sus propias finanzas, de su propia moneda, de su propia economía y obviamente de su propia fuerza. Todos estos movimientos son acompañados precisamente pues, con un brazo, vamos a llamarle paramilitar, y sí con simpatías de algunos militares más nacionalistas, pero en general cada movimiento fascista tiene que generar su propio sistema de defensa. ¿Por qué? Porque las fuerzas del orden pues generalmente están compradas en su gran mayoría entonces pues sí, pues, nos dan un gran ejemplo, ¿no? Realmente de perseverancia, de heroísmo, de todo lo que hicieron, con todas las limitantes y con todo el poder al cual se enfrentaron en el corazón de la bestia. Así es. Y muy importante que mencionas el heroísmo de este personaje es que a pesar de venir de, digamos, de sangre noble, pues prácticamente abandona todo para darle hacia el giro hacia el fascismo, lo cual era la muerte política en su momento. Entonces, ese podría ser prácticamente el carácter heroico de este personaje. ¿Alguien más que quiere comentar algo? Interesante también lo que mencionas, cómo él reconoce que el racismo es la respuesta precisamente por el carácter anticomunista que tenía su partido, su organización de partidos, porque era toda una reunión de otros partidos pequeños. ¿Y por qué? Porque el comunismo siempre tiende a ser internacional. Es decir, que el comunismo o las izquierdas de los países particulares obedecen a los dictados de alguien de fuera. Entonces ahí es donde
los partidos nacionalistas están completamente en contra de eso. Y la parte autárquica es el buscar que sean autosuficientes, cada país buscar que nacionalmente sea autosuficiente, y así eso por supuesto que va en contra de esos financieros que lo que buscan es que internamente se dependa de muchos sectores productivos, pues para estar haciendo el comercio de un lado a otro. Entonces ahí podemos reconocer cómo este personaje pues prácticamente sacrifica su futuro político en aras de un ideal nacionalista en el mismo corazón de la bestia, como tú mencionas. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, yo nada más quería agregar que a mí me pareció interesante cómo es que empezó, ¿no? Porque empezó por lo que se dice del lado conservador y fue como dando un giro a todo lo que pensaba, ¿no? Yo creo que primero pensó, como venía de una buena familia, pensó que eso era lo que estaba bien, y posteriormente se cambió como a la izquierda y después se fue hacia este camino, ¿no? Yo creo que de todas sus vivencias y de todo lo que pudo ver, pues se pudo dar cuenta de que no era la solución esas opciones que escogió al principio. Y creo que así le pasa a muchas personas, ¿no? En lo personal, igual no me incluyo tanto porque a mí desde que era muy niña me hablaron de todo esto. Pero he visto personas y he hablado con personas que así están, ¿no? Están en lo más izquierda hasta que se dan cuenta que realmente esa no es la solución y solo es la falsa disidencia, es una falsa solución para que nunca salgan del problema, ¿no? Por un lado está el capitalismo, por otro lado está el comunismo, pero son parte de un mismo sistema. Entonces, me parece muy, muy, muy interesante cómo es que se fue de un lado a otro y terminó así, con esa solución, ¿no? De enaltecer a la nación, de pues hacer todo el bien para las personas. Y también la parte esta que hoy es muy criticada, ¿no? De la migración. Que él se preocupaba mucho por las personas que llegaban ahí, porque obviamente se daba cuenta que había gente que llegaba y no tenía buenas intenciones para el país, que nada más querían degradar a la nación, a la sociedad, como actualmente lo han hecho ya muy bien, pero empezaban y él se daba cuenta, porque pues se veía que realmente sí quería su nación. Quería que fuera una gran nación. Y digamos que fue profeta, ¿no? Veía los problemas que se venían para Inglaterra, que pues, siendo tan pequeño, pues no podía absorber millones de personas que podían venir de otros hemisferios, ¿no? Pues básicamente esa es mi presentación, Kelly. No sé si quieras cerrar el programa. Sí, pues solamente comentar dos cosas. Uno, que pues dentro de esta Unión Británica de Fascistas, pues había tanto gente de la nobleza, como también algunos militares importantes, entre ellos Charles Fuller. Él fue un militar, historiador, un estratega. Él vendría siendo como la parte británica de Hans Guderian, apostaba por la parte mecanizada como una parte importante de la ofensiva, que puede acompañar a la infantería, pero pues también tener sus propios cuerpos unificados. Aparte, pues se le considera como el Clausewitz de Inglaterra, de Gran Bretaña, porque pues, hizo grandes aportes teóricos al respecto. Porque digo, me detengo mucho en él, pues simplemente porque, pues imagínense, así como pasó del lado alemán o del lado italiano, vienen de una guerra mundial que pues destruyó la economía, los países territorialmente, causó millones de muertos, ¿no? Jamás se había visto. Y pues obviamente cae la reflexión de todos, ¿no? A todas las personas de actividades sencillas, como pues también pues todos aquellos que no se vieron beneficiados de la Gran Guerra y que pues, se dan cuenta que solamente un grupo
pequeños de clase política, que son básicamente títeres pues, de los grandes poderes financieros, pues son los que se beneficiaron, y el resto de la población pues queda delegada, ¿no? hacia la pobreza, asumir los costos de la guerra, del sufrimiento, de la muerte, de los heridos, de los muertos, etc. Y es por eso que es el principal común denominador de todos esos fascismos de los años 30 que aglutinan a las clases verdaderamente productoras de valor, tanto trabajadores que realmente trabajaban, como pequeños, medianos productores. Es decir, pues realmente a los que en algún momento nos decían que estoy pagando los costos, que estoy poniendo los muertos, y los que se están beneficiando pues, son los demás hasta arriba, o incluso pues, organizaciones supranacionales, como en ese entonces ya era la Nacional Socialista, y lo que después seguiría siendo con el Plan Marshall, la Unión Europea, y etc. Ellos ya lo habían visto desde ese entonces, todos ellas se dedicaban pues eso, al arte del aire, se dedicaban al estudio del poder, y pues, ¿qué es lo que hicieron? Pues obviamente se unificaron, se tomaron conciencia de sí mismos, de qué es lo que tenían que hacer, y obviamente pues echaron en marcha todos estos proyectos, que al final de cuentas para muchos dicen que eso es un solo fascismo, ¿no? Cada nación ejerce su propia resolución de vida, su propio crecimiento, su propia voluntad. Los elementos pues, sí que se van a aparecer, se van a hacer comunes, pero realmente estudiando cada uno, dice, no, realmente es único, ¿no? Lo que permea en todos pues, es la necesidad de ser de cada uno de los pueblos. Eso es lo más importante de todo esto. Y pues básicamente nada más era un pequeño fragmento de este himno de la Unión Británica de Fascistas. Pues dice, no, camaradas, las voces de los batallones muertos, de aquellos que cayeron para que Gran Bretaña pudiera ser grande, unidos a nuestra canción, porque todavía marchan en espíritu con nosotros y nos impulsan para ganar el Estado fascista. Así. Bueno, pues esto es por el pueblo mismo, ¿no? Por la sangre de la misma gente. Se les orilló a entrar a una guerra que realmente nadie votó por ella, más que las mismas élites. Las élites que actualmente nos llevarían de nuevo al mantener. Por eso es importante tomar pues conciencia, ¿no? Una conciencia a través de nuestra fe religiosa, nuestra fe espiritual, y obviamente pues, de nuestros principios políticos, pues que tenemos que pararnos en frente de ese gobierno republicano, masónico, judaico, que pues, quiere nuestra destrucción, quiere nuestro sometimiento, que esta la ideología nacional socialista, que la política verdadera pues es el fascismo, y bueno, en general nosotros tenemos que empoderarnos o pues someternos a la boca de los oscuros, ¿no? Entonces ya sería muy fácil. Pues damos por terminado este programa y agradecemos a todos que estén con nosotros en la transmisión más de Confederación Iberoamericana de Nuestro Señor. Nos estamos viendo en la próxima transmisión. Saludos. Que viva Cristo. Que viva Cristo. Muchas gracias.